las potestades, son los encargados de cuidar del universo. Los principados, los arcángeles y los ángeles cuidan de nuestras necesidades. Pero bueno, ¿qué es un ángel? Un ángel es un mensajero de Dios. Su nombre indica su oficio, no su naturaleza. Y aparecen en la Sagrada Biblia, aparecen 3 arcángeles: San Miguel, quien como Dios; San Gabriel, mensajero de Dios; San Rafael, cura en el nombre de Dios. Y en los libros apócrifos aparecen también, en los libros de Enoc, aparecen también en el 4.º libro de los Esdras, bueno, y en los libros rabínicos también, indudablemente. Pero bueno, basta ya de historia, Alfonsito. Vete a buscar a tus ángeles. Ella fue una novia, y lo sabes muy bien. Quiso matarme. Aunque te reconozco que ante el sol era una mujer muy hermosa. Pero, cuéntame, ¿a qué edad te enamoraste? Es complicado fácil que pueda ser el hablar de la muerte desde el punto de vista audiovisual. ¿Alguien me ayuda aquí? Entonces era Mientras agonizo, de William Faulkner. Y lo vine a leer ya un poco mayor, la verdad. Y me impresionó. Es un monólogo extensísimo. Y al comienzo está la mamá de sus hijos alrededor, está agonizando. Y ella dice lo siguiente. Addie Boudreau se llama la protagonista, y dice: entonces solo recordaba que mi padre decía que el sentido de la vida era prepararse para estar muerto mucho tiempo. La verdad que era. Solo lo podría decir William Faulkner. Muchas veces buscamos el sentido de la vida, y muy bien lo define Faulkner: prepararnos para estar muerto mucho tiempo. Y si usted analiza la intertextualidad en muchos temas alrededor de la muerte de Laura García Marquiano, lo va a encontrar. Vamos a aclarar un poco esto de temas para no repetirlo a lo largo de la charla. Claude Lévi-Strauss habla de antropología estructural para definir el mito. Entonces, mito está lleno de mitemas, y los mitemas son los relatos fantásticos. Entonces, un mito es una serie de mitemas, o el mito es una serie de relatos fantásticos. Desde la perspectiva semiológica, así podríamos dar un punto de partida para intentar aproximarnos al hecho de estar vivos para prepararnos para estar muertos mucho tiempo. Y yo creo que eso solo lo pilló, digo yo, pero de pronto hay otro autor, de pronto lo pilló García Márquez. Y para no leer sino tomar ideas, y me disculpan si soy un poco cansón, tomando como punto de partida su primer cuento publicado en el efecto La Tercera Resignación, encontré lo siguiente. Esta frase, por ejemplo: qué bien se acostumbraría a su nueva vida de muerto. Es que nos tenemos que acostumbrar a esa nueva vida de muerto, porque estuvimos en vida preparándonos para ello. Y la historia de un niño que estando vivo se ve muerto, pero muerto se ve vivo, y a la larga tiene que morir, resignándose a morir. Un cuento que yo recomiendo, está en internet, La Tercera Resignación, Guillo. Y ahí, y si usted toma todos las frases que voy a decir y las asocia con el pensamiento de Faulkner, va a ver cómo se desprenden de estar preparándonos en vida para estar muertos mucho tiempo. Si bien en el texto el ahogado más hermoso del mundo, Esteban tenía el olor del mar, y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo, no tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno.
que es un muerto ajeno. Entonces vamos a esos relatos fantásticos, que explicar desde el punto de vista audiovisual es imposible. ¿Qué es un muerto ajeno? Y como en El mar del tiempo perdido, que también fue película por una venezolana, Solveig, la esposa del viejo Jacob predice su muerte, advirtiéndonos con obvia razón algunos otros temas sobre la muerte y donde los huesos como una filiación para sus descendientes son necesariamente los elementos analógicos a la defunción. Eso se ve mucho en la obra garciamarquiana. En el Caribe siempre está cuando hay una pelea así muy fuerte, dice: te lo juro por los huesos de mi madre que te jodo, o te va a ir así. Entramos con los famosos presagios, que es otro tema maravilloso en la obra garciamarquiana. Si cae algo y dice: ojo, no, que eso, te lo juro por los huesos de mi madre que eso es así. Fantástica esos planteamientos garciamarquianos. En el texto, la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada, inexcusablemente la abuela y Heréndira trasladan los huesos de los amadices, padre e hijo, en un baúl, en la impunidad del desierto. Imagínense ustedes ese tema. Esta clase de temas también encaja Rebeca cuando llega a Macondo en 100 años de soledad con los huesos de su padre. Y eso, por eso yo siempre he sostenido que todas las obras de Gabo, con ese espíritu de realismo mágico, es bastante difícil de llevar al cine. De ahí que, salvo Presagio de Luis Alcoriza, las demás historias que han tocado el tema del realismo mágico no han tenido ese éxito. Si bien en la novela El amor a los tiempos del cólera, Fermina Daza dice: la gente que uno quiere debería morirse con todas sus cosas. Fíjate, eso es interesante, porque si usted analiza la intertextualidad solo recordaba que mi padre decía que el sentido de la vida era prepararse para estar muerto. ¿Con qué nos preparamos? La cantidad de libros que yo tengo en los festivales que viajo, mis películas, mis CDs de jazz, lo que te hace feliz. Decía un amigo mío en España que para 4 días que vamos a vivir en este planeta, lo importante es ser feliz. Ser feliz significa percibirse a sí mismo sin temor, decía el pintor Paul Klee, o Paul Klee. Analice, yo le doy a usted esa tarea. Toda la obra garciamarquiana que hable de la muerte se remite en su intertexto a esa frase que cautivó a Gabo. Y estoy recogiendo muchas anécdotas en ese sentido para otro libro sobre García Márquez. El amor en los tiempos de cólera, Fermina Daza dice: la gente que uno quiere debería morirse con todas sus cosas. Cuando ella expulsa a su hija de su residencia y para certificar o legitimizar la sensatez de su amenaza invoca los restos de mi madre. Ese es otro planteamiento muy macondiano, muy del Caribe, hermano. Te lo juro por los restos de mi madre, que si esto, y viene el presagio. Y eso es un poco lo que se pierde en audiovisual, aunque yo soy muy devoto hasta de la filmografía, con excepción de la película de Lincoln, la de la muerte de... Crónica. No, la que protagoniza, tú me vas a contar, Geraldine Chaplin, La viuda de Montiel. Pero es muy interesante porque hay un tema que dice, fíjate que él con el dolor de los callos presagiaba muchas cosas. ¿Cómo explicamos eso en imagen? O lo que dije al comienzo de Amaranta, que decide bajar al reino de los muertos llevando el corredor vivo. ¿Cómo explicamos eso en imagen? Entonces se pierde mucho de lo literario desde la perspectiva del realismo mágico. Pero bueno, eso no me duele mucho. En la película que mostramos al comienzo, hay alguien observando, es decir, dice, no puede ser que un plano permanezca 3 minutos con un mecedor. Y si tú no lo dices,
Oye, ¿por qué dejaste 3 minutos? Sin embargo, se lo mostré a otras personas en Barranquilla y dice, alguien observa sin ser visto. La vida enseguida, ¿verdad? Porque no puede ser que esté en un plano, es decir, se supone que todo tiene que estar notificado. Por eso yo digo que lo que dije ayer, que la crítica del cine no consiste en decir que una película es buena o es mala, sino en hacer visible o invisible. Desde esa perspectiva yo le he propuesto al doctor Germán Osa dictar aquí en otra oportunidad un taller de semiología de la imagen para que la gente identifique los tropos, porque los 20 tropos esenciales con videos explicados, porque el mayor tropo desde la perspectiva semiológica que maneja Cabo en su obra es el oxímoron, oxi flujo moron estúpido, es decir, poner 2 frases, 2 oraciones que son antítesis pero dicen mucho. Realismo mágico es un oxímoron, pequeño gran hombre es un oxímoron, Amaranta decide bajar al reino de los muertos llevando el correo vivos es un oxímoron, vida por muerte. Entonces ese elemento de antítesis, ese oxímoron, es tremendamente difícil de visualizar. Pero entonces no digamos que la película es mala, porque puede decir no me gustó. Lo que pasa es que, y sobre todo todos estos mis temas sobre la muerte. Muy bien, continúe. Entonces Fermín Daza dice, la gente que uno quiere debería morirse con todas sus cosas. Cuando ella expulsa a su hija de su residencia y para certificar o legitimizar, invoca los restos de su madre. Aquí en mi tema es templado en el sentido de que la vaina va en serio. Esto mismo, que la vaina va en serio, lo podemos vislumbrar en 100 años de soledad. Úrsula amenaza a su marido con convertirse en el primer muerto debajo de la tierra para que los hombres no se vayan de Macondo. Explíquelo en imágenes. Una vez más, en este arbitraje se equipara con el pensamiento de Faulkner. En el cuento, La otra costilla de la muerte, el protagonista siente miedo de la aparición de su hermano recién muerto. Mi tema de los espectros bastante prolijo en la obra garcía-marquiana. Tenía la impresión, la certidumbre física de que alguien había entrado mientras él dormía, sin embargo estaba solo. Entonces, un texto maravilloso desde la perspectiva literaria, ese es mi tema, pero a la hora de visualizarlo. Analicemos 2 ejemplos más en este sentido espectral. En la tercera resignación podemos leer y repasar. Estaba en el ataúd, listo a ser enterrado, y sin embargo, él sabía que no estaba muerto. Que si hubiera tratado de levantarse, lo hubiera hecho con toda facilidad. Al menos espiritualmente, pero no valía la pena. Era mejor dejarse morir allí, morirse de muerte, que era su enfermedad. Morirse de muerte, maravilloso. Nos tenemos que morir de muerte, por supuesto. Y usted encuentra a lo mejor mucho hibridismo de tropos en la obra. En el cuento La viuda de Montiel, de la que hablábamos antes, llevado también al cine, dirigido por Miguel Litten, encontramos el siguiente, bien interesante. Se quedó dormida, me encanta muchísimo, a pesar de que la película yo pienso que es lo más flojo de la obra. Tiene cara de Gabo sobre Gabo. Se quedó dormida con la cabeza doblada, la mano con el rosario rodó por su costado, y entonces vio a la mamá grande en el patio con una sábana blanca y un peine en el regazo, destripando piojos con los pulgares. Le preguntó: ¿cuándo me voy a morir? La mamá grande levantó la cabeza. Cuando te empiece el cansancio del brazo. Entonces, en el momento en que tú te cansaste de quitar piojos, te mueres. ¿Qué hago? Entonces yo sigo matando piojos porque no quiero morir. Y eso es. Y los críticos tenemos que, de verdad, profundizar más los tropos, la semiología de la imagen, para darle al espectador muchas cosas que a lo mejor quedan ahí en la misma imagen. Resulta obvio, si nos atenemos a la fábula, que la interpretación mitoanalítica del amor y otros demonios pueden resultar y trascender más temas que en cualquier otro texto de García Márquez sobre la muerte. Pero uno de los temas que más me magnetiza
diferenciándose de los demás por su signo mágico, lo tropezamos en el amor en los tiempos del cólera. Dice: el ángel de la muerte flotó un instante en la penumbra fresca de la oficina y volvió a salir por la ventana, dejando a su paso un reguero de plumas, pero el niño no las vio. Vaya. Y ahí usted encuentra el pensamiento del Forner. Bueno, esa es mi teoría, mi estimado hermano. El ángel de la muerte es su semema, su significado más amplio posiblemente, y digo posiblemente, en la poderosa metáfora que podemos medir como el ángel exterminador, parafraseando el film del cineasta Luis Buñuel rodado en el año de 1962. El ángel de la muerte puede compararse con el también llamado ángel del abismo, léase Apocalipsis 9:11. En este argumento, las disquisiciones y comparaciones también nos remiten y evocan a un señor muy viejo con alas enormes, también llevado al cine. Perpetuemos. Fue así como pasaron por alto el inconveniente de las alas y concluyeron con muy buen juicio que era un náufrago solitario de alguna nave extranjera abatida por el temporal. Sin embargo, llamaron para que lo viera una vecina que sabía todas las cosas de la vida y la muerte. Qué interesante. Y a ella le bastó con una mirada para sacarlos del error. Es un ángel, les dijo. Seguro que venía por el niño, pero el pobre está tan viejo que lo ha tumbado la lluvia. Sí. Y Gauss mismo lo dijo, él no lo niega. La gran influencia, y vivió enamorado de la obra de William Faulkner. En el amor de los tiempos del cólera, Juvenal Urbino y su familia concebían la muerte como un percance que les ocurría a todos los demás. Aunque su recuerdo desde los 9 años era en cierto modo una señal prematura de la muerte a través de su padre. Si yo me muero, le dijo, apenas si te acordarás de mí cuando tengas mi edad. Hay una película que dice que trabaja no recuerdo el actor, tú me puedes recordar, esta actriz española, nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Victoria Abril, la vi en el Festival de La Habana, precisamente, Luciano. Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, pero aquí te lo está magnificando con su idea. Entonces dice, si yo me muero, le dijo, apenas si te acordarás de mí cuando tengas mi edad. Si se me permite, y como aclara Daniel Chauvin, que la intertextualidad es incluso, en muchos casos, uno de los procesos fundamentales para la edificación, es decir, para la perennidad del mito. Por eso el mito de la muerte en el Caribe colombiano es algo impresionante. Cuando yo era niño, nos sentábamos en la puerta a hablar sobre todos esos mitos sobre la muerte. Al final yo tenía que dormir al lado de mi padre o de mi madre. Y eso porque era la época en que hablábamos con el vecino que vivía enfrente. Hola Inés, hola Juan, ¿qué traes? Y uno se pasaba comidas de una calle a otra. Eran las épocas. Hoy día Barranquilla es una ciudad enrejada. En los barrios principales o de cierto nivel de estatus social hay que enrejarse porque si no, no es posible. Muy bien. Gabo, como cualquier mortal, nunca quiso morir. En un documental él dice que de él morir le gustaría estar vivo del otro lado y observar a través de una rendija. Lo escuché como si fuera ayer en una entrevista. Y si usted mira el cuento, esta expresión de alguna manera la identificamos y asemejamos con el texto. Eva está dentro de su gato. En Eva está dentro de su gato. Luciano lo encontramos. Dice, saber de ese otro universo físico que se movía fuera de su mundo. Ya lo había dicho en la entrevista. Muy bien. Además, en la preexistencia de sus personajes, hace caminar entre los vivos que les ven y les hablan. Eso también. Entonces, aspectos fantasmagóricos también lo observamos en Sombras de Gabo. Una añoranza desde el punto de vista de la subjetividad
Es el caso de José Arcadio, ya muerto, que flotando en el agua de la alberca sigue sintiendo nostalgia por Amaranta. Aparte de la hipérbole, encontramos el mito también, otra de sus obsesiones, la muerte. No lo podemos explicar ni imágenes, por más que ustedes sean, ¿verdad? Ni Rifkin, que fue el cineasta más preferido por Gabo. Queda pues apacible que la visión onírica de Gabo, a través de los interlocutores en todos sus textos, es el lugar elegido para encontrarse con los espíritus de los muertos que interfieren en la vida de los vivos.